Bueno, Más o pues, menos. ok. Vamos a empezar de una vez, porque todavía tengo un paciente que ver, entonces, para que terminemos temprano o un poco antes, porque todavía tengo cosas que hacer. Entonces, pues hoy toca, vamos a entrar justamente a lo que es el módulo de trastornos hidroelectrolíticos que involucran, pues, revisar parte de los electrolitos como son el sodio. ¿Sale? Entonces, de inicio, eh, permítanme, pues esta es su tarea, ¿sale? Entonces, tómenle foto, screenshot, ¿qué es la ósmosis? ¿Cuál es la osmolaridad plasmática normal? ¿Cómo se clasifica la hiponatremia de acuerdo al tiempo de instauración? ¿Cuántos miliequivalentes de sodio contiene una solución salina, al 0,9%? ¿Y cómo se clasifica la hiponatremia de acuerdo a la osmolaridad en miliosmoles por kilogramo? Ahorita que están yendo a los hospitales, pues agarren, sean curiosos y agarren una solución salina al 0,9% y vean la concentración de los miliequivalentes de sodio que tiene. De cloro también, chequenla. Entonces, pues de su tarea, ¿sale? Y para empezar, pues tenemos que tener ciertos conceptos, pues un poquito claros. Ustedes están más frescos en fisiología que yo, en teoría. Entonces, como les decía a sus compañeros de la mañana, pues esta ya no es una clase como tal de fisiología, ya es un poco más, pues aterrizado los trastornos, en este caso del sodio y del agua. Pero pues que todavía vamos a ver una embarrada de fisio para ver cómo se regula, ¿sale? Entonces, en teoría, pues deben de saber la parte de fisio y si no, pues la repasan. Entonces, antes de empezar, pues sabemos que el sodio, ¿sale? Básicamente determina el 80% de la osmolaridad extracelular y determina la distribución del agua entre compartimentos. ¿Por qué? Porque pues recuerden que el sodio es uno de los, si no es que el miliequivalente no más importante, pero sí más abundante en el cuerpo humano, ¿sale? Al igual que el sodio, pues existen otros solutos que también tienen cierto porcentaje en nuestro cuerpo, ¿no? Pero el sodio es uno de los que tenemos en demasiada cantidad, ¿sale? Junto con el agua, ¿no? El agua somos nosotros, nuestro cuerpo humano es un recipiente de agua prácticamente, ¿no? Y es el principal condicionante de la concentración de sodio en el plasma. Entonces, siempre que se modifique el sodio, vamos a modificar el agua, o al revés, siempre que se modifique el agua, se va a modificar el sodio. Entonces, en promedio, una persona de 70 kilos, perdón, está compuesto de hasta un 60 y puede llegar hasta un 70-75% de solo agua. Y lo demás, pues son todos los componentes, ¿no? Plasma, sangre, electrolitos, solutos, etcétera. Entonces, alrededor de 42 litros de superficie corporal, total es nuestra cantidad de agua que tenemos. Pero, pues recuerden que justamente hay dos espacios, dentro de nuestros cuerpos o dentro de todas las composiciones que se divide tanto en el extracelular y el intracelular. El intracelular representa del 100% que es esto, el 60% que representa esto, el 65% está el agua a nivel del espacio intracelular. El resto, el 35%, está prácticamente en el espacio extracelular y a su vez este se divide en plasma y el espacio intersticial. Entonces, pues, ustedes se dan cuenta, estamos literalmente llenos prácticamente de agua, ¿no? Entonces, recordar un poquito algunos conceptos, ¿no? Para esto, pues, digamos, a manera de introducción. ¿Qué es la ósmosis? Recuerden que la ósmosis es el proceso por el que el agua, pues, atraviesa una membrana semipermeable, como las membranas biológicas, que son prácticamente las membranas de las células, ¿no? Está separada por dos soluciones,
¿sale? De concentraciones diferentes de solutos, ¿no? Uno de menor concentración y otro de mayor concentración. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Pues prácticamente pasa de una concentración menor a una de mayor. ¿Para qué? Para tratar de regular pues el equilibrio y la osmolaridad tanto en un espacio que pueda ser extracelular o intracelular, ¿sale? Entonces, vean aquí, por ejemplo, pues los dos espacios, digamos, están en agua, pues de cierta forma normal, pero tenemos un espacio que puede ser el intracelular, en donde podemos llegar a encontrar solutos, pues más que en el extracelular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua? Bueno, a través de la ósmosis, justamente va a tratar de regular esta concentración de solutos, es decir, que no esté tan concentrado que lo diluya, pues coloquialmente hablando, para mantener ese equilibrio entre uno y otro, ¿sale? Entre un espacio y otro. Entonces, eso es la ósmosis, prácticamente el paso del agua a través de una membrana semipermeable, de una concentración baja en solutos a una de mayor, ¿sale? Eso es la ósmosis. Entonces, entendiendo esto, tenemos que tener otro concepto que es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es literalmente el número total de partículas osmóticamente activas por litro de solución, ¿sale? Es decir, osmoles por litro de solución. Eso es la osmolaridad plasmática. Y la osmolalidad es justamente el número total de partículas osmóticamente activas, pero aquí va a ser por kilo de agua, ¿sale? La osmolaridad plasmática no habla de agua, habla de solución, de líquido, ¿sale? La osmolaridad sí habla de agua, pero por kilo de agua. Entonces, esa es la diferencia entre osmolaridad plasmática y osmolalidad. Entonces, muchas veces van a leer en algunos libros, artículos, ya sea osmolaridad plasmática u osmolalidad, ¿sale? Entonces, osmolalidad habla prácticamente de moléculas por kilo de agua, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Así como tenemos estos dos conceptos, pues también, como en matemáticas, pues tenemos también resultados, ¿no? O totales. Entonces, la osmolaridad plasmática, ¿qué se refiere a la osmolaridad? Lo acabo de decir. Fernanda. Cervantes, para que no se duerman. ¿Sí, Doc? Ana, Ay. ajá. O quien quiera responder, ¿a qué se refiere la osmolaridad? Eh, Dijo que era el paso de un líquido en una membrana semipermeable. No te escuché bien, Alfredo. Pégate un poquito a tu compu porque te ves lejos. O alguien más que quiera contestar. El paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable. ¿Eso qué es? ¿A qué se refiere lo que me acabas de decir? Disculpe, doctor, es que estoy teniendo un poquito de problema con mi conexión. Ok, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿A qué se refiere la osmolaridad? ¿Sí, Ana? ¿O Dafne? ¿O Fernando? Ahora sí, Osmolaridad. es osmolaridad, sí, ¿no? Ajá, Es el número de partículas que están en el litro de agua, es lo que decíamos, la cantidad de osmoles en un litro de agua. Es la concentración exacto, de todos esos solutos, ¿no? exacto. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entonces entre osmolalidad, Javier Sánchez? Ah, sí, Doc. Pues, pues que en la osmolaridad son las partículas activas por litro y en la osmolalidad son por kilo de agua. Exacto, por kilo de agua. Entonces, esto es bien común que nos confundamos. Entonces, no hay que confundirse, ¿sale? Porque dependiendo de la letra que cambie, pues podemos hablar de osmoles por litro de solución. No habla de agua específicamente, es una solución X. Y la osmolaridad sí habla de osmoles por kilos de agua, ¿sale? Entonces es bien común que se confunda uno, incluso hay fórmulas muy similares que unos involucran osmolaridad plasmática y la otra es la osmolalidad. Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta.
Entonces, como decíamos, ¿no? La osmolaridad, también, ¿no? Como en matemáticas, pues todo en sumas, fórmulas, pues hay un total, ¿no? Entonces, la osmolaridad, que ya dijimos que es básicamente por litro de solución, vamos a tener, digamos, la concentración dada de todos esos solutos disueltos en algún espacio en solución, en plasma, ¿sale? Que se va a medir, pues, miliosmoles por kilogramo. La osmolaridad efectiva o tonicidad son todos esos osmoles que contribuyen al movimiento de agua entre los espacios intra y extracelular, ¿no? Es decir, son los que van a dar prácticamente el tono o el volumen a nuestros espacios, ¿sale? Entonces, pues solamente para ejemplificar, ¿no? Tenemos prácticamente una célula, ¿no? Donde tenemos aquí el citoplasma. Esta es la membrana, pues básicamente semipermeable de la célula, donde pues, saben que está constituida por proteínas transmembrana, algunos poros, etcétera. Y tenemos el espacio extracelular. Entonces, la ósmosis no se refiere más que al paso del agua, ¿sale? Eh, de una concentración sí, de un espacio de baja concentración a un paso de alta concentración, ¿no? En este caso, pues a una de mayor concentración de solutos. ¿Para qué? Para regular este espacio, ¿sale? Esa es la ósmosis, paso del agua a través de la membrana, nada más, ¿sale? Justamente de un espacio de mayor concentración al de menor o al revés, de menor al mayor, dependiendo del grado de o cantidad de solutos que tengamos, ya sea en un espacio o en otro, ¿no? Es, digamos, lógica, ¿no? Y aquí aplica pues el ejemplo del agua, con una cucharada de sal, donde pues ya sabemos que la sal es el soluto y el agua es el solvente. Si ustedes llegan a tomar justamente un vaso de agua con una cucharada de azúcar, pues les va a saber salada, ¿no? Está concentrada de solutos. Entonces, suponiendo que quisiéramos hacer la ósmosis o dar ejemplo ahí, pues lo único que vamos a hacer es echarle más agua. ¿Para qué? Para que no sepa tan salada esa agua y para que pues se regule, ¿no? Y obviamente pues el sabor disminuye. Es un ejemplo muy burdo, pero pues para que lo entiendan, ¿no? El principio de la ósmosis es la regulación justamente de estas concentraciones de solutos, tratar de bajarlas, que no estén muy concentradas, ¿no? Ese es el principio básico, digamos, para entender estos conceptos. Entonces, la regulación del balance hídrico pues involucra justamente la regulación tanto del agua y del sodio, aunque son dos elementos diferentes y que van de la mano siempre uno del otro, prácticamente son independientes y funcionan de diferente manera por separado, ¿sale? Entonces, generalmente el sodio, ¿no? O la concentración de sodio, en este caso en el espacio extracelular, es una medida de osmolalidad, ¿no? Miliosmoles por kilo de agua. Y muchas veces esto va a reflejar justamente la tonicidad de todos los líquidos corporales, que puede ser hipotónico, isotónico o hipertónico. Y por lo tanto, pues también esto va no a afectar, pero sí de cierta forma reflejar el volumen del espacio intracelular. ¿Sale? Entonces, les comentábamos las clases previas de, por ejemplo, pues de que se van a hacer ejercicios, ¿no? De que cuando uno va a correr, ¿no? Ya sea una hora, media hora, 5 kilómetros, 2 kilómetros, sea lo que sea, nuestro cuerpo hay que verlo como un recipiente, hablando específicamente en la regulación del equilibrio ácido-base. Em, Hay que verlo como un recipiente que está conformado por agua, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, pues perdemos agua, ¿no? A través de la transpiración, a través de la sudoración, y justamente de tener, es un ejemplo para que lo entiendan nada más, de tener 60%, 70% de agua, vas a cerrarlo en 70% a través de esta transpiración y a través de esta sudoración pues perdemos agua, nos deshidratamos, ¿no? Y entonces el recipiente que es el cuerpo se queda sin agua. Entonces, esto implica justamente la modificación del tono, justamente en este caso, que puede ser del volumen circulante efectivo. Bueno, ¿qué pasa o cómo es que se regula? Básicamente,
cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando llegamos a tener un estado de deshidratación, llámese por ejercicio pues intenso o llámese por alguna patología, diarrea, náuseas, o vómito, que llegan pacientes pues muy deshidratados, hay algo que se va a empezar a activar por medio de los receptores o varoreceptores, ¿no? A través del sistema pues parasimpático, específicamente por el nervio vago. Estos varoreceptores son muy sensibles a los cambios de volumen, sale que están precisamente en lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Los podemos encontrar justamente a nivel del arco aórtico, a nivel de la carótida y a nivel de la aurícula del corazón. Entonces, cualquier cambio de volumen, ¿no? Y vamos a poner específicamente la deshidratación, que perdemos agua, pues el volumen circulante va a disminuir. Esta disminución de volumen circulante va a activar justamente a estos vasoreceptores en donde pues van a detectar esta, vamos a decirlo así, hipovolemia, porque estamos perdiendo agua. Y entonces, justamente a través del nervio vago, van a mandar una señal al hipotálamo, específicamente a dos núcleos, que es el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Para qué? Para que a través de los osmorreceptores del sistema nervioso llegue la señal al control de la sed, que también está en el hipotálamo, ¿no? Y entonces este hipotálamo pues detecte y diga, "Ah, caray, pues mi cuerpo está perdiendo agua, lo que requiero es agua", ¿no? Y activa justamente el centro de la sed, activa el switch, y entonces eso nos hace que empecemos a tomar agua, por una parte. Entonces, de cierta forma, a su vez también a la hora de despertar el mecanismo de la sed, pues se empiezan a generar ciertas pues activaciones o vías de señalización justamente para producir vasopresina. Y aquí les pregunto, Samsara, ¿qué es la vasopresina? Es una hormona, sí, ya sabemos que es una hormona, pero ¿cuál es el efecto de la vasopresina? ¿Me escucha, Doc? Ajá, ya te escuchamos. Ah, ya. Pues lo que yo sé, o lo que yo me acuerdo, es que ayuda a regular la cantidad de agua en el cuerpo. Ok, pues sí, no, es la hormona antidiurética, ¿no? Su nombre lo dice, antidiuresis. Trata de que no se forme la diuresis, básicamente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de lo que es el sistema, pues, hipofisiario o portahipoficiario, ¿no? Que justamente la adenohipófisis es la parte que va a almacenar la vasopresina y la neurohipófisis o hipófisis posterior es la que la va a secretar. ¿Sale? ¿Y cómo la va a secretar? Bueno, por medio de vías de señalización y por medio de algunas pues proteínas transportadoras que justamente van a llegar al riñón a través de dos receptores, ¿no? Estos receptores van a captar la vasopresina justamente, ¿no? Y los receptores tipo uno justamente están en lo que son los capilares. La acción en los capilares justamente va a provocar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que estamos perdiendo agua y si estamos perdiendo volumen, estamos hipovolémicos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer vasoconstricción, pues va a aumentar, digamos, no el volumen, pero sí la presión, manteniendo, digamos, el volumen circulante, pues de cierta forma efectivo. Les pongo el ejemplo que igual les ponía en la mañana a sus compañeros. Ustedes, pues, ¿en algún momento han regado el jardín de sus casas con una manguera, por ejemplo, o han lavado el carro con las máquinas de agua? ¿Qué es lo que pasa, no? Imagínense que la manguera es nuestro vaso sanguíneo, el agua es el flujo sanguíneo, la sangre como tal, y entonces si la presión del agua, ¿no? Que bien llámese del pozo, llámese del tinaco, si la presión del agua es baja, entonces ese chorro va a ser débil, ¿no? Es algo similar cuando perdemos agua. Si no hay presión, entonces el flujo sanguíneo disminuye. Si ustedes llegan a ponerle o a obstruir, digamos, el orificio de la manguera, ¿qué es lo que hace el agua? ¿O qué se imaginan este mecanismo que hace cuando llegamos a topar el orificio de la manguera? Aumenta la presión.
Exacto, aumenta la presión y entonces, ¿qué le pasa al agua? Sale, ¿cómo? ¿Cómo Con más sale? rápido, con más fuerza. Exacto, con más rapidez y con más fuerza. Entonces, eso es lo que provoca la vasoconstricción. Justamente ¿para qué? Pues para mantener el flujo sanguíneo constante, aumenta la presión y al final de cuentas, pues aumenta las resistencias periféricas, ¿no? ¿Para qué? Para concluir en el aumento de la presión arterial y no tengamos esos cambios por hipovolemia, ¿no? Y evidentemente, pues que se mantenga la perfusión sanguínea, principalmente a los tejidos. Eso es a nivel de los capilares o de los vasos sanguíneos, que es donde están los receptores tipo B1. Los tipo B2 justamente están pues a nivel del túbulo renal. Y estos, cuando llegan, pues la ADH a través del torrente sanguíneo, ¿no? Los captan o captan estas, pues sí, de cierta forma, pues estas hormonas son captadas por los receptores B2 a través de las células tubulares, ¿no? Principalmente del túbulo distal, si no mal recuerdo, y a través de las vías de señalización como el AMP cíclico y la liberación o a través de las acuaporinas que captan, digamos, esta ADH a través de los receptores. Las acuaporinas van a formar vesículas justamente ¿de qué? De agua. ¿No? Y entonces el agua que esté circulando a nivel renal se ha captado justamente por las acuaporinas activadas por la ADH a través del receptor beta 2. ¿Para qué? Para que a través de estas vesículas pues los vuelva a regresar justamente al túbulo colector y del túbulo colector hacia lo que es los vasos capilares renales, ¿no? Entonces la ADH o antidiuresis, por eso se llama así. ¿Por qué? Porque si ya de por sí tenemos este flujo para formar la uresis, entonces la ADH se activa para retener toda el agua y entonces recircularla al torrente sanguíneo y a su vez concentrar la orina. ¿Por qué concentrarla? Bueno, porque la orina pues también eliminamos agua y si estamos reteniendo el agua o estamos absorbiendo a través del ADH, pues su función principal también de la ADH es concentración de la orina a través de estos mecanismos. Si le quitamos agua a la orina, pues ¿qué nos va a quedar? Solutos, ¿no? Y entonces esa concentración de solutos es una de las acciones u otra de las acciones que tiene la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Sale? Entonces, de cierta forma también se activa a través del ejercicio y pues tiene muchas otras funciones, pero en este contexto para la regulación hidroelectrolítica, pues este es el ejemplo pues idóneo, ¿no? Para entender cómo se regula el agua y cómo se activa la vasopresina. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? Seguros. Bueno, pues ya les resumí básicamente la fisiología de un año que seguramente vieron. ¿Llevaron fisiología? Sí, ¿no? Tuvieron que haber llevado. Sí, creo que en segundo y tercero y cuarto. Ok. Es Bueno, fisiología. entonces, ¿cómo? No, no es cierto, Doc. Le iba a decir que, ¿qué es fisiología? Pero no, no, no es cierto. Sí, sí llevamos. Ya vi que pasaron de noche. Entonces, bueno, espero que les haya quedado más o menos claro, ¿no? Eso es fisiología, es pensar de forma lógica, obviamente con todos los elementos que representan. Pero bueno, ya acentuándonos justamente a las alteraciones, les digo, pues ya aquí no es como tal una clase de fisio, no vamos a abarcar todo de fisio, pero ya enfocándonos justamente a los trastornos hidroelectrolíticos, en el caso de pues el sodio siempre o cualquier pues enfermedad tenemos que hacer una valoración clínica, ¿no? En este caso, si estamos hablando del sodio y agua, pues tenemos que ver nuestro estado de volumen, ¿no? Tenemos que ver justamente cómo están nuestros estudios de sangre, cómo está nuestro sodio principalmente. Y esto pues nos va a determinar justamente pues la osmolaridad. Ahorita igual que están rotando en urgencias, bueno, los que estén rotando en urgencias,
pues pregunten, ¿no? Sean curiosos vean o acérquense a algunos pacientes que llegan con hipovolemia o que llegan deshidratados. Tienen o son pacientes que pueden llegar con hipernatremia o hiponatremia, ¿sale? Dependiendo del mecanismo o de la enfermedad que tengan. Evidentemente, pues cualquiera de estos dos alteraciones, pues tenemos que ver justamente la respuesta renal, ¿no? Si retiene agua y elimina orina concentrada o si no orina porque está tratando de retener todo nuestro riñón. Entonces, todo eso tenemos que estar evaluando. Y justamente, pues, como todos los solutos en nuestro cuerpo, o todos los electrolitos en nuestro cuerpo, pues tenemos cierta cantidad o cierto rango normal, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo, o en el plasma, mejor dicho. Entonces, las cifras normales de sodio, ustedes ya lo saben, va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, en las equivalencias, hablando del sodio, un milimol equivale a un mil equivalente. En ese contexto, pues muchas de las veces no tenemos problema, ¿no? Podemos decir, pues tenemos un sodio de 137 milimols. No hay ningún problema porque equivale a un mil equivalente. Es lo mismo que ya tiene 137 mil equivalentes. Pero esto, si lo queremos o hacer la equivalencia justamente a miligramos de sodio, tenemos que un milimol o un miliequivalente equivale a 23 miligramos de sodio. Entonces, hagan la cuenta. Si tenemos 140 miliequivalentes en una muestra sanguínea y yo quiero saber cuántos miligramos o cuántos gramos de sal tengo en mi plasma, pues nada más multiplican 140 por 23, ¿cuánto es? Para que no se duerman. 3220. 3220. 3220 miligramos. Y si los quiero convertir a gramos, ¿cuántos gramos tenemos en nuestro cuerpo? En un adulto en promedio de 60, 70 kilos. Pues 3.2, ¿no? 3.2 gramos es lo que tenemos aproximadamente de sal en nuestro organismo, ¿sale? Entonces, si yo quiero saber cuánto tengo de sodio en todo mi cuerpo, bueno, pues me tomo una muestra de electrolitos de sangre y ya nada más lo multiplico por 23 miligramos y esa es la cantidad justamente que tenemos de sodio en nuestro cuerpo. Entonces, pues no, creo que no hay ningún problema en esa parte, ¿verdad? Y hablando específicamente ya de los trastornos de sodio, en este caso de la hiponatremia, pues la hiponatremia se va a definir justamente con una concentración sérica de sodio menos de 135 milimol. Es uno de los trastornos hidroelectrolíticos más comunes en el hospital, más comunes en la práctica clínica, y es una de las complicaciones justamente que pueden llegar, o más bien de forma aguda o de forma crónica, ¿no? Puede ser incluso por una intervención, una complicación de alguna intervención terapéutica, como por ejemplo en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, que por la misma pues alteración, manipulación a veces en las cirugías, pues pueden llegar a alterar pues estos osmorreceptores a nivel del sistema nervioso central y puede causar, ¿no? Un síndrome de secreción inadecuada de ADH y esto puede llevarnos, hay dos formas, uno a la hiponatremia, otro a la hipernatremia, pero para eso es otra historia y hay unos criterios para eso también. Entonces también bueno, esa alteración pues, nos puede llevar a una hiponatremia. Y teniendo esto en cuenta, pues nuestro paciente con hiponatremia aumenta la mortalidad hasta 3.6 veces más en relación a los demás pacientes que no tienen hiponatremia. Entonces imagínense, o sea, si yo llego deshidratado y tengo hiponatremia, pues voy a aumentar mi mortalidad 3.6 veces, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que corregir de forma aguda o dependiendo del estado clínico, ¿no? El 15 de todos los ingresos en urgencias, todos los pacientes que llegan en urgencias, el 15 al 20% de estos pacientes van a tener hiponatremia. Hay otros que están hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva, que representan 20%, ¿no? A veces en la terapia intensiva podemos llegar a tener 10 pacientes, y seguramente dos de ellos van a tener hiponatremia. Y justamente los síntomas, ya sea en los pacientes críticos o en los pacientes pues estables,
y también conscientes, los síntomas son bien inespecíficos, o sea, no son como fidedignos de decir, ah, pues tengo náuseas, seguramente tengo hiponatremia. No, ustedes lo saben, los síntomas son muy subjetivos y pueden aparecer en cualquier enfermedad, ¿sale? Entonces, y pues, digamos, ya en relación a la clasificación, pues vamos a clasificarlos de diferente forma. Una justamente es por la concentración absoluta de sodio sérico, ¿no? A través de una muestra de sangre, que puede ser leve de 130 a 135, moderada de 125 a 129, grave o profunda menos de 125 milimoles sobre litro. Aquí generalmente los síntomas no se correlacionan con el grado de hiponatremia. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener pacientes muy sintomáticos con una hiponatremia leve, o al contrario, podemos tener una hiponatremia grave y hay pacientes que están completamente asintomáticos. Entonces, muchas veces la gravedad de la hiponatremia no se correlaciona con los síntomas. Podemos clasificarla también de acuerdo al tiempo de instauración, ya sea agudo o ya sea crónico. Sin embargo, no siempre el valor pues es conocido. ¿Por qué? Porque si lo clasificamos de forma aguda, tenemos que tener en cuenta un valor basal, ¿no? Es decir, por ejemplo, que llegue a urgencias con 135 y que después de 2 días de estancia hospitalaria tenga 130. Entonces eso es una hiponatremia aguda, ¿no? Pero muchas veces los pacientes llegan a urgencias con hiponatremia y en ese contexto pues no hay un valor basal, entonces no sabemos si fue agudo o si fue crónico. Y si se tiene este valor basal, pues y rebasa, por ejemplo, no sé, que llega con 135 urgencias y después de 48 horas lo tomo y ya tiene 130 y después de 4 días sigue con 125 y después de una semana completa baja más a 120, pues eso ya se conocería como una hiponatremia crónica, ¿no? Que va más allá de 48 horas o que se instauró por más de 2 días, ¿no? De acuerdo a los síntomas, ¿no? Puede ser asintomático, con síntomas moderadamente graves o totalmente graves. Son inespecíficos, les decía, son muy, muy subjetivos. Podemos llegar a tener desde dolor de cabeza hasta náuseas, vómitos, somnolencia. Entonces, pues generalmente hay que integrarlos si tenemos una hiponatremia pues leve y tenemos náuseas, por ejemplo, pues es una hiponatremia sintomática, ¿no? De acuerdo a la osmolaridad, hay que sacar la osmolaridad y se clasifica ya sea hipotónica, menos de 275 milismoles, isotónica de 275 a 295 o hipertónica, más de 295 milismoles, ¿no? Sin embargo, pues también no es tan específica. Digo, se ha estudiado, es la que más práctica se tiene y también pues de la que más se han hecho investigaciones, pero pues evidentemente hay miliosmoles que no son efectivos y no se miden también. Entonces, pero pues al final del día pues las investigaciones pues se ha respaldado, ¿no? La osmolaridad. Y de acuerdo a nuestra valoración clínica, ¿no? De acuerdo a nuestro volumen, ya sea hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, pero aquí también es muy subjetivo. Yo puedo ver a un paciente y digo, está hipervolémico, tiene edema, ¿no? Y a lo mejor llega al gimnasio y dice, no, no está tanto, es leve, y pues la verdad es que eso es inespecífico. Digo, actualmente hay otras herramientas que podemos utilizar para ver si es hipovolemia o hipervolémica o euvolémica, como por ejemplo el uso de ultrasonido, o hay otra herramienta que es la bioimpedancia que mide justamente pues el agua corporal total. Pero pues son herramientas muchas veces que no se tienen tampoco a la mano. ¿Sale? Y entonces, de acuerdo al tiempo perdón, de instauración, ya lo dijimos, lo podemos encontrar como crónica, eh, más de 48 horas o aguda, menos de 48 horas, ¿sale? Si no se puede clasificar, pues hay que considerar la crónica. Y esto es a lo que me refería de los pacientes que llegan a urgencias. Muchas veces llegan con hiponatremia y dices, bueno, ¿será crónica? ¿Será aguda? Entonces no lo sabemos. Perdón, y hay que considerarla pues justamente crónica, ¿no? Les digo, a menos que haya pues un valor, ¿no? Y que el paciente a lo mejor ya se conozca que tiene pues
sodio bajo de una semana o dos, pues en ese contexto, pues sí podemos dejarla como algo crónico, algo agudo, ¿no? Dependiendo. Entonces, a veces no se llega a saber el valor, sobre todo cuando llegan a urgencias con hiponatremia. Es difícil. Entonces, dentro de las causas que pueden llegar a causar, valga la redundancia, hiponatremia, hay, les digo, alteraciones, por ejemplo, bueno, no alteraciones, sino mecanismos como los traumatismos craneoencefálicos que causan alteraciones del sistema nervioso central. En el estado posoperatorio, les digo, muchas veces llega a causar un síndrome inadecuado de la hormona antidiurética y aquí nos podemos llegar a encontrar pacientes con hiponatremia, ¿no? Hay pacientes que tienen, o más bien que los operan de la próstata, que les hacen resección y hay ciertas vías de señalización ahí a través de los nervios simpáticos y parasimpáticos que también desencadenan esta liberación de ADH y que también nos puede llegar a causar hiponatremia. La polidipsia, al tomar mucha agua, pues obviamente hace que orinemos más y también se pierda de cierta forma algunos solutos. Y también nos puede llegar a causar hiponatremia, el ejercicio, como ya lo dijimos. No solo perdemos agua, también perdemos sodio. Eh, el uso de diuréticos, principalmente las tiazidas, ¿no? Que son muy, muy frecuentes que nos lleguen a causar justamente hiponatremia por su mismo mecanismo, ¿sale? El mismo mecanismo hace que se libere pues sodio. Algunos otros medicamentos, ¿no? Derivados de las metanfetaminas, ¿no? Que también tienen así, hay ciertos efectos con el sodio, ¿no? La preparación para la colonoscopia, que justamente al hacer, pues, esta preparación, pues, también nos puede llegar a causar ¿cómo se llama? Diarrea osmótica, ¿no? Y la diarrea osmótica, más que agua, pues, también llega a perder algunos solutos como el sodio, ciclofosfamida por efectos adversos, la excitocina, igual por efectos adversos, y pues específicamente la desmopresina, terlipresina y vasopresina, que son pues ya los que actúan igual a, a nivel de la acción, no es muy similar su efecto a la ADH. De acuerdo a los síntomas, depende mucho de los niveles absolutos en sangre. Ya dijimos leve 130 a 135, moderada 125 a 129 y grave menos de 125. Y de acuerdo a los síntomas, ¿no? Podemos encontrar síntomas moderadamente, desde leves, ¿no? Desde leves, moderadamente graves, que pueden ser náuseas sin vómito, confusión, cefalea, vómito o incluso síntomas graves como estrés o dificultad respiratoria, somnolencia, convulsiones y a veces hasta nuestro paciente puede llegar a tener un estado de coma. Y esto justamente depende del grado del edema cerebral por estos cambios osmóticos y el riesgo inmediato, pues, de que nuestro cerebro tenga edema y obviamente, pues, esto cause todas estas alteraciones. Pero les digo, no siempre se correlaciona. Pacientes que tienen hiponatremia grave y hay veces que están asintomáticos o que tienen leve y están muy sintomáticos. Entonces, no se correlaciona los niveles con los síntomas de nuestros pacientes. Entonces, nuestro cerebro, como es muy, muy sensible a estos cambios osmóticos, generalmente llegan a tener un reflejo para su defensa, ¿no? Para evitar que se dematicen. Entonces, generalmente, ¿no? Cuando llegamos a tener esta alteración en menos de 48 horas, una hiponatremia aguda, por ejemplo, en un inicio nuestro cerebro, pues, se mantiene de forma normal, ¿no? Su tonicidad está normal. Entonces, cuando nos deshidratamos, perdemos sangre o alguna otra alteración que haga que perdamos volumen y que tengamos o estemos en un estado de hipotonicidad, lo que va a hacer justamente nuestras células del cerebro, principalmente los astrocitos, justamente va a tratar de eliminar electrolitos o solutos. ¿Para qué? Para que se mantenga con agua y trate de compensar esa hipotonicidad aumentando el volumen celular, ¿sale? Y después, una vez que pues llevemos a tener a nuestro paciente estable, no modificamos la presión, le pasamos sangre, lo hidratamos,
regulamos el volumen circulante efectivo, entonces este reflejo pues vuelve a ser normal, ¿no? Las células vuelven a actuar, absorben solutos. ¿Para qué? Para que justamente nuestro cerebro vuelva a la normalidad. Obviamente involucra desde vasos sanguíneos y todas las células que rodean tanto pues, a nuestra masa encefálica, ¿no? Entonces, después de estas 48 horas, pues ya nuestro cerebro prácticamente vuelve a la normalidad, ¿vale? Entonces, esto es justamente un estado de adaptación, ¿no? Cuando nuestro cerebro en menos de 48 horas mantiene su tono, pero ¿qué pasa si no logramos estabilizar a nuestro paciente? Bueno, pues justamente las células se van a edematizar tratando de compensar esa hipotonicidad, pero si no se regula, entonces nuestro cerebro se queda hinchado, ¿no? Entonces, esto pues, nos puede llevar a tener otras complicaciones, ¿no? Y a grosso modo, cuando hay esta pues adaptación, justamente las células que son más sensibles a todos estos cambios son los astrocitos, ¿no? Básicamente protegen a las neuronas del estrés osmótico, que son muy parecidos a los podocitos. En este caso, pues son los astrocitos, son como los podocitos del cerebro, ¿no? Que rodean justamente a todos los capilares, ¿no? A las neuronas, ciertas neuronas también están protegidas, son como el citoesqueleto de toda esta estructura, ¿no? Y estos justamente, vamos a decirlo coloquialmente, funcionan como amortiguadores de estos cambios de osmolaridad. Entonces, generalmente cuando hay una hiponatremia en el contexto agudo, ¿no? Todos estos, pues, astrocitos tratan de amortiguar esos cambios. ¿Para qué? Para evitar justamente que se dematicen, ¿no? Sobre todo las neuronas, tratando de eliminar incluso algunos solutos o algunos eh, elementos como el agua. Y de cierta forma, ¿no? Una vez que se regula nuestra circulación abajo del cerebro, o sea, en nuestro cuerpo, pues vuelve a la normalidad, ¿no? Es un cerebro normal, ¿no? Cuando hay estados de hipovolemia, pues nuestro cerebro trata de absorber agua para mantener justamente el volumen a nivel cerebral, ¿no? Entonces, nuestro cerebro pues se adapta, hay pérdida prácticamente de sodio y algunos otros electrolitos como el potasio y el cloro, y una vez que ya prácticamente estemos regulando nuestro estado circulatorio pues abajo del cerebro, toda la circulación. Entonces, hay dos caminos, ¿no? Cuando pasa esto, pues el cerebro vuelve a la normalidad, ¿no? A su volumen normal. Pero si no logramos recuperarlo, entonces nuestro cerebro, pues básicamente por esta dematización, podemos llegar a tener, pues, apoptosis, ¿no? De las células, justamente de estos astrocitos. Entonces, esa apoptosis, pues si ya no tenemos justamente quien proteja, ¿no? A las neuronas, a los cuerpos de mielina y a los vasos sanguíneos, entonces van a empezar a haber desmielinización, ¿no? Las neuronas también se van a, a programar para, pues, su muerte, la apoptosis. Entonces, hay algo que se llama desmielinización, síndrome de desmielinización pontina, ¿sale? Pontina porque habla específicamente del puente aquí de esta estructura, pero en general hay un síndrome de desmielinización en cualquier área de nuestro cerebro, ¿no? Y entonces es básicamente una adaptación que ocurre o como defensa de nuestro cerebro a esos cambios osmóticos. Entonces, vean, cuando ya tenemos básicamente una desmilinización, nuestro cerebro ya no ocupa totalmente la bóveda craneal, ¿sale? Y a su vez, justamente cuando hay eh, pues un cambio abrupto tan rápido, ya sea en la concentración de sodio, pues el cerebro trata de responder, y si no se mejoran todas las medidas que nos llevó a causar esto, entonces podemos tener edema cerebral y eso también es grave porque pues recuerden nuestro cráneo es una caja pues que no se expande, ¿no? Y si se edematiza, pues ese edema pues va a tratar de buscar dónde seguir edematizándose o dónde salir, ¿no? Y toda esta compresión va a causar
lo que es una hernia uncal. Y eso pues ya es muy peligroso, es una complicación muy severa. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya me cansé. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Doc. Todo. No, ok. Entonces, pues espero que lo hayan entendido un poquito, repasen, porque hablar de sodio, agua, potasio y todos los electrolitos es pesado, es difícil, pero si repasan un poquito, pues les digo, yo ya no les voy a dar tanto fisiología, ya es más aterrizado a los trastornos, y si leen un poquito, pues seguramente le van a entender. Y pues si no hay alguna duda, pues nos vemos mañana. Mañana les paso lista. Les digo, tengo